con Samantha Dobler. Estamos aquí con Samantha Dobler, que es docente en la Cátedra de Producciones Alternativas de la FAUBA, para iniciar esta jornada de sericicultura, una alternativa para diversificar la producción en la chacra. Así que bueno, Samantha, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos los que están aquí participando de este encuentro virtual. Antes que nada, agradecer al CEPIA por la invitación, a Laura, a Julieta por toda la gestión de las últimas semanas. La idea es comentarles un poco acerca de la actividad. Es una actividad que, si bien parece novedosa en nuestro país, tiene su historia también aquí, de varias décadas, e incluso desde la época de Sarmiento, podríamos decir. Em, Más o menos dar una charla de una hora y cuarto, en donde podamos dar un pantallazo de todo lo que es la actividad y en donde ustedes puedan llevarse una idea. Obviamente no va a ser una explicación técnica al 100% de profundidad, porque es muy, digamos, tenemos mucha información para dar. Em, yo cada tanto por ahí voy a ir haciendo algún stop como para que me puedan ir haciendo las consultas que quieran, o si no también pueden dejarlas en el chat como para cada tanto poder ir revisándolas. Y si me quieren interrumpir también no tengo ningún problema. Así que ahora voy a compartir pantalla para poder arrancar con la presentación. Bueno, ahí creo que se me ve bien, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a ver si me hizo esto. Ah. Como bien les comentaba recién, la idea de la charla de hoy es hablar sobre la sericicultura, y ahí lo que podemos ver es a nuestro amigo el gusanito de seda, que va a ser como uno de los protagonistas a lo largo de esta hora de conversación. Ahora bien, nos podríamos preguntar por qué criamos gusanos de seda. No sé si alguno de los asistentes se anima a hablar, a romper el hielo, de decir por qué piensan que nosotros tenemos que criar gusanos de seda o para qué los criamos. Bueno, y si no, sigo. Ahí lo que estamos viendo en esa imagen son los capullos de seda, ¿sí? Que es lo que obtenemos de los gusanos de seda, y es el principal producto con el cual nosotros vamos a trabajar y de donde nosotros vamos a extraer la fibra que todos conocemos, ¿sí? Que es una fibra textil y que tiene usos textiles, pero también tiene otros usos que yo también ahora ya les voy a ir haciendo mención. Más o menos como para tener una idea de cómo va a ser la dinámica de la charla, estos son los temas que vamos a estar viendo hoy, un poco en grandes rasgos: qué es la sericicultura, cuáles son los productos que podemos obtener, hablar un poco sobre el tema del monte de morera, ¿sí? Ya vamos a ver que esta especie en particular se alimenta solo de eh, hojas de morera, no come otro tipo de planta, por ende va a ser importante tener un monte para poder proveerle el alimento a la especie. Vamos a hablar también sobre el local de cría o las instalaciones que necesitamos. Después vamos a ver particularmente cómo es la cría de este insecto, para finalizar con lo que tiene que ver con algunos indicadores productivos, charlar brevemente sobre la comercialización y algunos cuellos de botella que considero que son interesantes también de conocer, particularmente porque, si bien esta es una actividad que se realiza en varios países, en Argentina también tiene sus propias dinámicas. Entonces, bueno, primero entender que la seda como fibra textil es una de las fibras más antiguas que nosotros tenemos de conocimiento, con el lino también, que es una de las más antiguas que ha comenzado a utilizar la humanidad. Entender que es una fibra que tiene miles de años de historia, que proviene de lo que nosotros podríamos decir la China o Japón, ¿sí? O por lo menos de ahí vienen los primeros estudios arqueológicos que se han encontrado prendas con seda o capullos de seda, em, que obviamente tiene todo un componente cultural,
de misterio, de lujo, ¿no? Porque todos cuando pensamos en la seda pensamos en algo lujoso, ¿no? No cualquiera anda usando prendas de seda en el día a día. Sin embargo, también es interesante destacar que la seda tiene muchas propiedades a nivel físico y químico que son muy semejantes a lo que es, digamos, la piel humana, ¿sí? Es una de las fibras que a nivel de confort más se asemeja a nuestra piel. No solo es brillante, es fina, es suave, ¿no? Sino que también tiene propiedades como ustedes pueden leer ahí, que no arde, que retiene el agua. La seda es una fibra que en el invierno abriga, que en el verano refresca. No la atacan los insectos, como por ejemplo le puede pasar a la lana. em, no genera alergias y en el proceso de producción para obtener esta fibra utilizamos procedimientos que son compatibles con el medio ambiente. ¿Y esto a qué me refiero? A que es una producción en la cual no podemos usar agroquímicos, porque hay que pensar que en definitiva es un gusano de seda, que es un insecto. Entonces, a ver, no me está pasando ahí está la presentación. ¿Para qué se usa, no? Estábamos hablando. Bueno, estos son los principales productos que nosotros conocemos, ¿sí? Cuando pensamos en seda, ¿en qué pensamos? En lo textil, en camisas de seda, en corbatas de seda, ¿no? En la moda de alta costura. Y acá yo lo que les traje son ejemplos de todo lo que es la producción más a nivel latinoamericano, que sigue procesos productivos mucho más vinculados con el mundo artesanal, ¿sí? Entonces acá arriba nosotros podemos ver madejas de filamento de seda yapé, que es esa blanquita. No sé si acá tengo el puntero, ahí está, esta de acá. Es una madeja de seda yapé, ¿sí? Después si nos da el tiempo les puedo comentar un poco cómo es el tipo de procesado, ¿sí? Pero se trabaja como si fuese un vellón de lana, más o menos, que se carga, se hila en rueca. em, Después tenemos lo que es la madeja de filamento continuo, que es esta amarilla que nosotros tenemos aquí del lado derecho, ¿sí? Que esa es como el producto tradicional que se obtiene de la seda. Obviamente tenemos los tejidos, que pueden ser hechos con aguja, pueden ser hechos con máquina. Y después tenemos aquí unos pequeños carreteles que están hechos con tintes naturales y que son destinados a hilos de bordar, ¿sí? Es decir, tenemos una amplia gama de productos dentro de lo que es el mundo textil. Pero no solamente se utiliza a nivel textil, sino que también nosotros tenemos acá, como ustedes pueden ver, artesanías hechas, y cada una de estas cositas que ustedes ven acá son los capullos de seda, que obviamente están trabajados a nivel de tintes, a nivel de cortes, ¿sí? Todo esto que yo les estoy presentando ahora son de diseñadores y artesanos de aquí de nuestro país, de Argentina, que trabajan todo lo que tiene que ver con artesanía, joyería textil. Otra de las vertientes que tenemos hoy en día y que cada vez va cobrando más importancia es el tema de la cosmética a base de sericina. La seda está compuesta por dos proteínas, ¿sí? Una que es la fibroína y otra que es la sericina. Y lo podemos asemejar como si fuese una especie de, como de un cable, ¿sí? Un cable de electricidad, donde nosotros internamente tenemos los filamentos de cobre, que vendría a ser esta fibroína, que es la seda propiamente dicha, que está recubierta por una capa externa de una proteína que se llama sericina, que vendría a ser como ese plástico que recubre los cables eléctricos. Em, En el caso de esta sericina, es una proteína soluble en agua caliente que durante el proceso para la obtención del hilado se desprende y nosotros podemos recuperarla para poder utilizarla en todo lo que es la industria de la cosmética, ¿sí? La sericina se ha detectado que tiene excelentísimas propiedades a nivel cosmético para el tratamiento de la piel. Entonces hay toda una gama de cosmética que también se desarrolla. Este también es un emprendimiento de Argentina, pero es algo que también se da a nivel mundial. Y esto se los traje porque es el futuro de la seda, ¿sí? Que ya está acá con nosotros y es lo que más va a demandar el tema de la producción de seda
ir acá en breve. Y tiene que ver con todo lo que está atado a la biomedicina. La seda, como bien dice ahí, tiene alta compatibilidad con los tejidos humanos. Entonces, ya hace varios años que se viene investigando todo lo que tiene que ver con microtúbulos, esponjas, regeneración de huesos, todo a nivel de biomedicina que se realiza con la fibroína, no con la sericina que usábamos en la cosmética, sino con la fibroína, que a través de varios procesos químicos se desnaturalizan esas proteínas y se vuelven a trabajar para poder hacer todos este tipo de implantes que el cuerpo humano necesita. Con la ventaja de que como tiene alta compatibilidad con los tejidos humanos, es algo que con el paso del tiempo el mismo cuerpo lo va degradando, entonces no tenemos problema con lo que serían implantes que por ahí son sintéticos, ¿no? Por supuesto que sí, hoy en día lo que sí se utiliza ya desde hace muchísimas décadas son los hilos de sutura. Hay muchos que son sintéticos y otros que son de seda porque el mismo cuerpo después los reabsorbe. Pero todo esto que yo les comento de la biomedicina es lo que se viene, ¿sí? Y para que se den una idea, en el 2019 me tocó viajar a Italia a un congreso de biomedicina exclusivo de seda. Si bien nosotros por ahí en nuestro país estamos un poco alejados de todos esos niveles tecnológicos, Corea tiene unas máquinas de impresión 3D que están imprimiendo con fibroína, utilizando una fibroína líquida para hacer impresión en lo que son quirófanos. La persona entra en el quirófano y hay una máquina de impresora 3D grande que repara el órgano o el tejido dañado a través de esta impresión en 3D a base de fibroína, ¿sí? Parece como película de ciencia ficción, pero esto ya está pasando. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esta perspectiva porque si bien nosotros sabemos que el mercado textil no es masivo porque no deja de ser seda, sí es muy interesante tener esto en cuenta porque este tipo de procesos va a demandar de la seda y obviamente puede generar un nuevo mercado para la comercialización. Bueno, ahora sí, haciendo esta pequeña introducción de más o menos para entender para qué usamos la seda, la idea ahora es ver un poquito más de lleno qué es lo que pasa con la producción, ¿sí? Y para eso, bueno, ahí tenemos una pequeña hoja de ruta, ¿sí? Voy a empezar como por el alimento que ellos necesitan y a partir de ahí ir bajando en lo que tiene que ver con instalaciones, cómo hacemos el manejo de este insecto en particular y después charlar un poco temas vinculados a la comercialización y hablar un poquito de números. Bueno, traje aquí en esta filmina, digamos, como para entender un poco aquellos aspectos que yo considero que son productivos para la producción. Por un lado, no requiere de grandes superficies, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo después, pero tal vez con 2 hectáreas uno puede pensar en tener un lindo módulo productivo y es algo que se puede adaptar perfectamente a otras actividades que uno ya tenga. De hecho, esto que yo digamos, brindaban el título como una actividad que permite diversificar las actividades que nosotros ya tenemos en nuestro establecimiento o en nuestra producción, es porque está pensado de esa forma. No nos vamos a hacer ricos criando gusanos de seda, tampoco va a transcurrir o se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Porque estamos trabajando con seres vivos, porque todo tiene su tiempo dentro de los tiempos biológicos de cada una de las especies, pero sí nos permite generar ingresos complementarios a las actividades que nosotros por ahí ya tengamos en nuestro campo o en nuestra chacra. ¿Por qué hablaba de chacra? Bueno, porque hace poquito me mudé a Misiones, estoy trabajando ahí, entonces allá como que la unidad productiva se le dice chacra, son superficies mucho más chicas, y por ejemplo, en el caso de Misiones, es una actividad que va muy bien complementando lo que es la yerba mate, básicamente porque el cultivo de la yerba mate tiene la actividad fuerte de cosecha en el invierno y toda la actividad que nosotros vamos a trabajar con la cría del gusano de seda se da estacionalmente entre los meses aproximadamente de septiembre-octubre, dependiendo en qué provincia estemos, hasta marzo-abril, ¿sí? Ahí estoy leyendo muy interesante. Bueno, gracias
Fabián. Sigo, a veces por ahí no veo los chats porque me desaparecen, pero bueno, cualquier cosita si no abren el micrófono y acá estoy. Em, Como les comentaba, es una actividad estacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gusano de seda lo que necesita es determinadas temperaturas para poderse criar, ¿sí? El óptimo de la temperatura son 25 grados centígrados, pero podemos tener un rango entre 20 a 35, que es el rango en donde ellos están bien, ¿sí? Por fuera de esos rangos la cosa se complica un poco. Y sobre todo es estacional porque se alimenta de hojas de morera. Y cuando hablo de morera, hablo de la especie que todos nosotros conocemos como árbol, de donde nosotros vamos a recolectar los frutitos que son tan ricos, ¿sí? Morus. ¿Qué tal? Discúlpame, te Sí. interrumpo. Buen día. Dale. Mi nombre es Paula Ferrere, yo crié gusanos de seda hace muchísimos años. Sí. Eh, Nos habían dado en la escuela unos huevos, fue una cosa muy, muy loca porque llegué a tener 15.000 gusanos en una Ujú. habitación. Pero la pregunta es, bueno, me imagino que eso habrá evolucionado el cultivo, si hay alguna especie, porque hay mora blanca, mora la oscura, si Sí. hay alguna especie, esto, o sea, nosotros acá, yo estoy en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, y hay mora, es una especie que incluso se autocultivo, hay mora en todos lados. La Ujú. pregunta es si se puede usar cualquier especie de mora y si el hecho de cultivar esa mora o de elegir determinadas calidades, digamos, de mora puede incidir en la calidad de lo que se produce. Sí, totalmente, Paula. Todo influye. Ahora, cuando veamos bien el tema del cultivo de mora, voy a hacer algunas aclaraciones que por ahí vienen bien para tu pregunta. Todo lo que sea género morus a nosotros nos sirve. No importa el color del fruto, ¿sí? Porque no es un indicador directo de calidad para lo que nosotros vamos a estar buscando, porque nosotros nos vamos a centrar en lo que es la hoja y no en Sí, el sí, fruto. exacto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros de la hoja de morera? El contenido de proteína, porque la seda es proteína. Entonces, Ah, obviamente que a mayores niveles de proteína en hoja, mejores rendimientos podemos esperar. Obviamente, esto después puede que se vea reflejado en la calidad final del capullo como no, por una claro, cuestión de que no es solo la alimentación, como en cualquier otra producción ganadera o agrícola que nosotros tenemos, obviamente es un combo de todo el manejo que hagamos. Pero sí hay una relación directa entre la calidad de ese alimento y la calidad del capullo final. genial. Em, sí, ahora voy a andar un poco más porque es muy interesante lo que planteas. Bueno, como decía Paula también, ella decía, bueno, hay mora por todos lados. Precisamente eso es algo que podemos considerar positivo porque es una especie endémica de nuestro país. Entonces es muy fácil conseguir moreras, eh, bueno, desde La Pampa hacia el norte de nuestro país, es fácil encontrarla al costado de los caminos, ¿no? Siempre tenemos alguna planta que tal vez nos puede eh, brindar como ese pequeño acercamiento de decir, bueno, inicio con una pequeña cantidad de gusanitos, unos 50, 100 gusanitos para poder conocer esta especie y después con el paso del tiempo, si veo que me gusta la actividad, poder ir escalando en producción. Paula contaba que contó 15.000, que crió 15.000 gusanos, que es prácticamente un telaino, que es la unidad productiva, ya lo vamos a ver, lo cual es un montón. Y al principio no parece tanto, pero cuando ellos están en la última etapa larval, que están grandes y comen mucho, medio como que nos puede llegar a desesperar en el día a día porque sentimos que no damos abasto para darles de comer, Sí, ¿no? además, bueno, todo el tema de la limpieza es complicado. Yo me acuerdo Es tener que limpiar complicado, todo eso. exactamente. Pero yo ahora voy a mostrar algunas cuestiones en los locales de cría o en las instalaciones para que vean distintas técnicas de crianza y ver de qué Claro. forma podemos hacer un manejo un Sí, poco lo más. mío siempre fue muy artesanal, muy casero. Y sí, 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 pero igual trabajaste con una linda cantidad, te voy a decir. Bueno, ¿qué más? Emplea mano de obra, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros, si bien los periodos de cría podemos decir que son cortos, ¿sí? Por la duración del ciclo biológico de esta especie, cuando ellos están en etapa larval, que es cuando ellos van a comer, se van a alimentar, que más o menos dura unos 30 días, nosotros tenemos que estar ahí todos los días para darles de comer, ¿sí? Esto lo podemos equiparar a lo que sería la vida de campo, ¿sí? Nosotros tenemos que ordeñar la vaca todos los días, llueva, haga calor, haga frío. Bueno, lo mismo nos va a pasar con los gusanos. Cuando nosotros estamos en etapa larval,
Ahí no existe el feriado, no existe el Día de la Madre, ¿no? Como nos solemos decir. Hay que estar abocados a la producción. Lo positivo es que lo podemos manejar de una manera tal en la cual eso es un par de semanas, podemos cortar, después iniciar otro ciclo y así tener como pequeños días de descanso. No requiere de conocimientos previos muy específicos. No necesitamos ser expertos para poder aprender a criar gusanos de seda. Sí, obviamente está bueno tener contacto con gente que ya ha criado o con técnicos que sepan de la actividad porque nos van a allanar mucho el camino, pero podemos arrancar criando y también vivenciando las experiencias sin necesidad de ser expertos, ¿sí? Sí, obviamente tener un breve conocimiento de cómo va la mano, eso seguro. Volvemos a que es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso productivo nosotros no podemos usar agroquímicos. Son insectos, entonces son hipersensibles a cualquier sustancia, ya sea insecticida, herbicida, fungicida, que nosotros apliquemos tanto en las plantas como en el lugar donde estemos criando. De hecho, es un problema porque aquellos que son productores en nuestro país, que tienen sus espacios de cría cercanos a actividades productivas, ya sea cultivos como soja, maíz, o mismo ahora que nos pasa en la provincia de Misiones con el tema de la producción forestal, todo lo que se aplique glifosato en actividades alrededor de nuestra chacra, por una cuestión de deriva, afecta a las moras y directamente impacta en la intoxicación de los gusanos. Eso es algo que cada vez se ve más y es un problema que tenemos hoy en día, no solo aquí, sino en otros países que también son productores de seda. No precisa de elevadas inversiones iniciales, y esto uno siempre lo tiene que tomar con pinza porque va a depender de la situación de cada persona. Es decir, si yo ya tengo un terreno, tengo una pequeña infraestructura, obviamente me va a ser mucho más sencillo. Ahora, si yo tengo que comprar la tierra y ponerme a edificar un pequeño galpón de cría, y bueno, obviamente mi inversión ahí sí va a ser elevada. Por otro lado, tenemos una demanda insatisfecha de lo que es vinculado a todo lo que es la fibra de seda en nuestro país. ¿Sí? Todo lo que se produce en el país queda en el país, no se está exportando absolutamente nada y eso tiene que ver con condiciones en el sentido de que hay pequeños, o sea, lo que nosotros tenemos a nivel país son pequeños volúmenes productivos que obviamente no pueden competir con los precios internacionales que establece China, que es el principal productor de seda. La seda es un commodity a nivel internacional. Hay un precio de mercado fijado por este gran gigante asiático y obviamente nosotros no podemos hacerle frente a eso. Por eso es que la estrategia a nivel productivo de nuestro país es apuntar a una producción mucho más pequeña y que corra por el lado de la vía artesanal, ¿sí? Que se complemente con procesos textiles artesanales, ya sea del hilado en rueca, del proceso de tintes naturales, ¿sí? Porque no podemos seguir con la industrialización y ponernos a la par de China porque francamente es imposible. Y esto que siempre lo pongo porque me parece interesante, que tiene la posibilidad de adaptarse a emprendimientos turísticos. Así como ustedes están hoy acá porque por ahí les llama la atención la actividad, porque por ahí escucharon hablar o nunca escucharon hablar de esto, a la gente también le llama la atención. Y siempre que hay gusanitos en algún lugar, si uno lleva una feria o lo que sea, la gente se engancha, le llama la atención. Esto también puede ser un puntapié para pensar en algún emprendimiento vinculado al turismo, ¿no? No sé qué, ahí está. Entonces, bien, pensando digamos, en lo que es la cría del gusano en sí, ¿sí? La sericicultura consiste en alimentar a los gusanos, ¿sí? Los cuales al entrar al estado de pupa, que ya vamos a ver qué es, van a construir un capullo con un único hilo de seda que es nuestra unidad productiva, ¿sí? Ese capullo que yo les mostraba en las primeras fotos está constituido por un único filamento que está enroscado, ¿sí? El gusano tarda 4 días en hacer ese hilo, y ese único hilo mide aproximadamente entre 1000 y 1500 metros, ¿sí? Eso es lo que después le da cualidades particulares para poder hacer un procesado textil particular que lo tiene solamente la seda y que no lo tienen otras fibras textiles de origen animal. Ahora bien, si nosotros pensamos o queremos pensar en criar gusanos de seda, nosotros tenemos que tener en cuenta 4 elementos que son indispensables para esto. Obviamente el gusano de seda, y si tenemos los gusanos de seda, tenemos que tener nuestras plantas de morera, porque ya hablamos que es la única especie
de la cual ellos se alimentan. Pero por otro lado vamos a tener que tener un local de cría, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante fotos. No es que ponemos los gusanos en las plantas y los dejamos que crezcan ahí a la buena de Dios, sino que los tenemos que tener en lugares cerrados, ¿sí? Ya vamos a contar por qué. Y por supuesto, algo que es fundamental, que es la mano de obra, ¿sí? Los gusanos de seda, esta especie en particular que se llama Bombyx mori, es una especie que ya vamos a ver que ha sido domesticada hace 7000 años. Es una especie que no existe en estado de silvestría, ¿sí? Entonces depende 100% de nosotros para poder perpetuarse y para poder cumplir su ciclo. Entonces, nosotros somos un componente fundamental para lograr que una cría después también sea exitosa. Muy bien, ¿venimos bien hasta acá o voy muy rápido? Alguien que me escriba en el chat cualquier cosa, o si tienen alguna duda de lo que dije hasta acá, o si puedo seguir, porque la idea ahora es arrancar ya para entender un poco cómo funciona el cultivo de mora. Sí, sí, venimos bien, muy, muy claro, la verdad que es súper interesante. Genial, gracias. Bueno, entonces teniendo en cuenta estos 4 componentes de los que estuvimos hablando, vamos a hablar un poquito de lo que es el cultivo de mora. ¿Por qué cultivar moreras? Bueno, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Por lo que estuvimos charlando. El gusano de seda solo se alimenta de hojas de morus, de esta especie de morena, ¿no? Solo que la particularidad es que, gracias a los que están escribiendo ahí en el chat, la particularidad que tiene es que lo que necesitamos es que la morera esté fresca. Y en ese sentido son como un poquito selectivos. No es que podemos cosechar hojas una vez por semana y darles y que quede ahí como si cosecháramos o alimentáramos con fardo de alfalfa, ¿no? Sería fantástico, pero no funciona así. Ellos necesitan mora fresca. Entonces vamos a tener que cosechar todos los días. Entonces tenemos que tener un monte que a nosotros nos facilite la vida. No podemos tener árboles dispersos por cualquier lado si estamos pensando en crear una cantidad considerable a nivel productivo. Vamos a tener que pensar en armar un montecito de moreras. Obviamente, no solo tienen los nutrientes de las hojas de morera, sino que también es la fuente de agua. ¿Sí? No vamos a tener bebederos en nuestra producción, sino simplemente darle de comer hojas de morera. Por eso es tan importante que esas plantas sean de buena calidad y que le demos en cantidad suficiente porque es su única fuente de alimento y de agua. Obviamente podemos comenzar criando con algunas plantas que tengamos en la zona, que están dispersas, pero lo ideal es tener un montecito de moreras que esté al lado de nuestro galpón de cría para poder simplificarnos el trabajo diario, básicamente. Y porque ahí también nosotros podemos elegir qué plantas quiero seleccionar por determinadas características para trabajar con las moras. Entonces, algunas características de Morus, ¿sí? de la especie o el género Morus, que dentro, como decía Paula, teníamos moreras con frutos de distintos colores. Hay algunas moreras que no dan fruto también. Y como pueden ver también ahí, ¿no? Tenemos como de distintas formas de hojas, algunas que son lobuladas, otras que son enteras. Bueno, todas sirven para alimentar gusanos de seda, ¿sí? De hecho, es una planta que es rústica, que la podemos tener sin mayores requerimientos ambientales, se adapta a distintas fertilidades de suelo. em, digamos, es una planta que está bien adaptada a determinadas regiones de nuestro país. Eso nos simplifica la tarea, ¿sí? Pero también es necesario recordar que es una especie de hoja caduca. ¿Esto qué significa? Que en el otoño-invierno no vamos a contar con hojas en pie en la planta porque se caen, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos hojas en la planta, no podemos alimentar gusanos, por ende, no podemos criar gusanos en esa época. Por eso es que decíamos que es una cría estacional, o es una actividad que nosotros la estacionamos en función del ciclo productivo de la planta, ¿sí? Y eso va a variar también en función de qué provincia o en qué región estemos. Si estamos más al sur del país, seguramente sepamos que por ahí las plantas comienzan a brotar septiembre-octubre,
y que ya para, no sé, fines de marzo, principios de abril las hojas se pueden caer. Región templada como provincia de Buenos Aires, las plantas brotan en septiembre, es decir, que ya en octubre podemos empezar a criar, hasta, les diría que fines de abril, más o menos. Y si estamos en provincias del norte de nuestro país como Misiones, diría que podemos criar prácticamente todo el año y más en este invierno que no existió, entonces las plantas ni se enteraron que tenían que entrar en dormición. Así que bueno, por eso es que en función de en dónde estemos o dónde pensemos criar, estas cuestiones las vamos a tener que tener en cuenta. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos empezar a criar. Bueno, ¿cómo empiezo a hacer este tema de la cría vinculado al monte? Podemos partir con plantas existentes, como yo les comentaba, que seguramente uno tenga algún árbol ahí cerca, ¿no? Algo que le, digamos, bueno, puedo ir y puedo plantear una pequeña cría chiquitita, como para ir viendo si me gusta la actividad. Pero en el mientras tanto yo tengo que empezar a planificar armar un monte. ¿Para qué? Para facilitarme las tareas como yo les comentaba. Entonces ese monte lo ideal sería que esté cerca del galpón de cría, que pueda contar con plantas de buena calidad nutritiva, que nos facilite la cosecha diaria y que sean plantas adaptadas a la ciudad. ¿Sí? Hay que pensar en algo que es un factor limitante. Desde el momento en que yo decido armar mi monte de moreras, que puedo partir de estacas como para acelerar un poco el proceso, hasta que esa planta a mí me empiece a ser productiva, yo tengo unos 3 años de espera. ¿Sí? La planta demora unos 3 años en poder utilizarse para comenzar a criar y alimentar a los gusanos. Y eso es un tiempo que yo medianamente lo tengo muerto, ¿sí? Por eso es que yo tampoco, o les comentaba en un inicio, que, o sea, no, esto es una actividad complementaria, ¿sí? Que no podemos partir porque obviamente hay que tener una espalda para bancar esos 3 años de actividad donde yo no voy a tener ingresos. ¿Cómo elijo las plantas? Que es una pregunta que suele aparecer. Bueno, en función de lo que yo tenga en la zona, yo puedo tener varios factores como para poder tomar esas estacas y empezar a armar mi monte de moreras. ¿Qué planta me va a dar mayor cantidad de hojas? ¿Qué planta me da hojas de mayor tamaño? ¿Cuál es el periodo vegetativo? Es decir, ¿cuáles son las plantas que brotan antes? ¿Cuáles son las plantas que en el otoño se le cae más tarde la hoja? Porque de esa forma yo puedo tener un rango mayor de meses de producción o menor. La capacidad de rebrote, es decir, yo corté, coseché mis hojas y tengo que después esperar a que esa planta rebrote para después iniciar otro ciclo productivo. Bueno, ¿cuántos días me demora ese rebrote? ¿Son plantas resistentes a enfermedades? ¿Cuáles son aquellas que se enferman menos, no? Bueno, y el factor principal, que obviamente por ahí es el más complicado de poder ver, porque no se ve a simple vista, es el porcentaje de proteína bruta, que obviamente se saca por análisis de laboratorio. Esto es algo importante porque determina la calidad del capullo, como yo les comentaba, porque obviamente la seda es proteína. Disculpame que te interrumpa. ¿Cuál es ese porcentaje de proteína que tendría que...? A eso iba. Para que se den una idea, los porcentajes de proteína de la planta de morera es muy variable, ¿no? Pero pueden variar entre 20 a 30% de proteína bruta por kilogramo de materia seca, ¿sí? Rinde más que una alfalfa, para el que esté metido por ahí en el tema, ¿sí? Sabemos que por ahí una alfalfa de buen rendimiento por ahí estará en un 16, 18%. La morera es una excelente planta forrajera, y no solo para los gusanos de seda, sino para caprinos, para conejos, para bovinos. Lo que pasa es que en nuestro país no está difundido desde ese punto de vista porque tenemos a la alfalfa, pero si nos vamos a vivir a Cuba, que no, la alfalfa no prospera por una cuestión climática, allá la planta de morera hace años que tienen experiencias y ensayos, porque es el forraje principal para alimentar el ganado. Después iniciaron la actividad de seda, porque las plantas ya las tenían, ¿sí? Entonces, este porcentaje de proteína bruta obviamente impacta después en la calidad final de nuestro capullo. ¿Cómo sabemos el porcentaje de proteína que tiene la planta que yo por ahí tengo en la vereda de mi casa? Y bueno, sí o sí necesito mandar a hacer el análisis al laboratorio, no hay otra forma, ¿sí?
Pero fíjense que no es solamente eso lo que influye, sino que hay varios otros ítems que nosotros podemos considerar para establecer nuestro monte. Discúlpame, ¿y el porcentaje de proteína puede variar a lo largo del ciclo productivo de la hoja? Porque probablemente, Sí. capaz que tiene más agua al principio del ciclo, hay un momento para hacer ese muestreo y determinar el porcentaje de proteína. No, lo ideal sería que vos puedas muestrear por ahí en 3 épocas del año distinto en función de dónde estés viviendo y cuál sea el periodo vegetativo de esa planta. Puedes hacer uno a inicio, o sea, cuando vos Claro, ya tenés inicio, no inicio de brotación, sino inicio de primavera, donde ya tenés las primeras hojas expandidas. Podrías hacer un muestreo en pleno verano y otro por ahí más entrando en otoño, para ver cuáles son las variaciones. Obviamente igual los rendimientos del seda siempre son superiores en primavera que en otoño, porque sabemos que la calidad nutritiva de la planta también cae, ¿sí? Y eso es así, está claro, estudiado. sí. Em, ¿Se También puede podrías hacer? muestrear en la misma rama tercio medio, tercio superior y tercio inferior, porque los niveles de proteína también van cambiando. Eso sería como el Claro, análisis claro. ideal, para poder Sí, tener un promedio de saber bien cómo está esa planta a nivel nutritivo. Y también otra cosa que influye es el sombreado. Si vos tenés árboles alrededor de tu monte y le hacen sombreado a tu monte de moreras, eso también va a impactar. Entonces, si tenés plantas bajo sombreo, deberías también muestrear las que están en esa zona para ver qué variabilidad tenés en proteína. bien. Había Samantha, Sí, te hago una pregunta. sí. ¿Hicieron alguna correlación entre alguna característica externa de las moreras y el porcentaje de proteína? O sea, ¿hay algún elemento o algo que te pueda correlacionar las dos cosas o es totalmente variable? No, Sí, es eso variable. para mí, perdón que me meta, tiene que ser muy variable por el manejo incluso del monte. Quizás hasta una fertilización, por ejemplo, pueda aumentar el porcentaje de proteína de una planta que ya está establecida. Y bueno, podés usar esa planta fertilizada. Claro, Totalmente. pero entonces querría decir que la variabilidad tiene que ver con un hecho externo a la planta y no a la planta en sí misma. Y hay muchos factores que juegan ahí. Claro, hay muchos factores. Incluso cuando vos tenés, no sé, si tenés riego o no tenés riego también va a Claro, influir. sí. Eh, digamos, tenés un combo de cosas que hacen a esta variabilidad. Claro, pero por eso, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, vos podés hacer alguna sumatoria de situaciones donde, no sé, riego más fertilización más XXX me dé un alto porcentaje de proteína, como para partir al revés. Es decir, si yo sé que a mis plantas de mora las manejo de determinada manera, me aseguro un mayor porcentaje de proteína. Por ejemplo, ¿hicieron Y alguna? eso va a impactar. Lo que pasa es que vos tendrías que ver en la situación base, sin todos esos complementos, cuál es el comportamiento de cada planta que vos tenés. Ujú. Y por ahí vos tenés algunas plantas que te rinden. Nosotros hemos tenido ensayos con plantas que rendían 12% de proteína bruta y esas las descartamos, porque por más que vos, o sea, lo ideal sería que vos tengas ya de por sí una planta que te rinda por lo menos un 20% de proteína bruta sin tener que hacer ningún tipo de suplementación, porque vos pensás que todo eso también a vos te va a impactar en los costos productivos. Entonces, si vos partís de una planta que ya tiene un 20% de proteína sin necesidad de fertilización o de riego complementario, sabés o probablemente tengas más chance de que ese porcentaje de proteína bruta en hoja aumente si vos fertilizás, si vos le das riego y demás. Pero si vos no tenés todo eso, porque por ahí un año no tenés dinero o lo que sea, sabés que por lo menos esa planta como mínimo te va a rendir un 20%. Sí, Por ahí, perdón que interrumpa, ¿no? Pero por ahí lo recomendable sería, porque no sé de qué parte estás hablando, María José, pero yo eh, estoy en Tigre, provincia de Buenos Aires. claro, porque bueno, por ahí lo que se puede hacer, que hay mucha mora, en una zona que hay mucha mora, es hacer un muestreo, qué sé yo, tomar una muestra de, no sé, 5, 10 árboles, no tengo idea cuánto está costando un análisis de proteína bruta, 2.000, 3.000 pesos. La verdad me mataste porque los últimos muestreos los hicimos en 2019, y nosotros llevamos varias muestras porque muestreamos distintas épocas Pero del bueno, año. es un Y análisis de rutina de laboratorio que, digamos, sí, para la inversión no va a influir. Y por ahí lo que se puede hacer es muestrear, qué sé yo, 5 o 10 árboles para tener un punto de partida. Porque si en esos árboles que vos ya tenés, que hay árboles grandes, tenés un porcentaje, un piso de proteína que a vos te asegura
la verdad que yo no sabía que se podía clonar, que se podía hacer de estaca, o sea, sí Sí. que sé que es una especie súper plaga, pero no se sabía que se podía hacer estaca. Si vos tenés un árbol, encontrás un árbol, podés hacer estacas de esos árboles, porque no es una planta que se venda en vivero, me parece. Puede No, haber algún vivero específico, pero es muy difícil encontrar. es muy difícil. Claro, porque es Exactamente. una planta tan plaga, es como el acacio negro, que uno no va a ir a hacer planta de mora. Algunos viveros municipales sí tienen, ¿sabes por qué? Claro, Porque lo usan para arbolado, por claro, las sí, sí, sombras. porque es súper rústico. En ese sentido, por ahí conseguís. Pero si no, de hecho, o sea, ahí como dice la presentación, vos podés empezar a propagar desde semilla, que es obviamente mucho más lento todo el proceso, y que tampoco te garantiza, digamos, las mismas características de la planta madre por unas cuestiones de variabilidad. Ahora, por ejemplo, el Monte de Moreras que nosotros tenemos en la Facultad de Agronomía acá en Capital, fue seleccionado de acuerdo a plantas que se trajeron de distintos lugares, se analizaron los niveles de proteína y se partió, son más o menos tres variedades distintas, donde nosotros sabemos los porcentajes de proteína y todos los inviernos se hace una jornada de poda abierta a la comunidad para que la gente venga y se pueda llevar estacas, aprenden a Ah, podar y se llevan las estacas para poder iniciar porque sabemos que son plantas que tienen un buen rendimiento de proteína base. ¿Sí? Pero no es solamente la proteína, y vuelvo a lo mismo, o sea, porque si por ahí tenemos excelentísimos niveles de proteína, pero nos da unas hojas muy chiquitas, en el manejo diario tampoco nos va a servir, porque nos va a llevar el doble o el triple de tiempo para ir a cosechar y darle la cantidad de alimento que las larvas necesitan, ¿sí? Es un combo, pero sí es importante ver en nuestra región qué tipos de plantas tenemos y adaptar, digamos, esas plantas que podríamos llamar plantas madres para poder armar nuestro monte, porque son las que ya están rustificadas en la zona, entonces tienen una ventaja frente a otras, y eso es importante también. No sé, María José, si respondimos tu pregunta o si quedó alguna duda. Sí, sí, me respondiste y de hecho veo que es casi lo mismo que tener un tambo. O sea, si partís de una vaca de alta producción, si no le das comida, me refiero a la morera, ¿no? Sí, No va a poder expresar su genética y con la morera sería lo mismo. O sea, tenés que partir de un buen porcentaje de proteína y después si querés o si te dan los números, agregarle algo para que la sí, exprese, pero sería sí. algo así. Es que uno ve por ahí que son insectos y hay cosas que como que no las asemeja, pero no dejan de ser seres vivos y estamos en una producción, entonces por más que sean chiquititos y no tengan el tamaño de la vaca, hay un montón de factores que sí son iguales porque es una producción, ¿sí? Entonces, Ahí está. Gracias. no de nada. Fíjense ahí, vamos a ver un poco de fotos, así no los aburro tanto. Este era el Monte de Moreras a los inicios, acá en la facultad. Y el terreno es chico, ¿sí? Entonces, por eso es un monte de 160 plantas, no más que eso. Todas estas plantas habían partido de la cátedra de producción vegetal, se habían seleccionado porque, ya les digo, por el tema de proteína bruta, resistencia a enfermedades, ¿sí? Periodo vegetativo también, y se empezaron a plantar todo esto. Esto fue aproximadamente, para que tengan una idea, en el año 2009. Estaban las plantas chiquititas. ay, Esto discúlpame, te pasó, vuelvo a sí. interrumpir. La idea sería plantar así alta densidad, uno por uno, alguna cosa Ahora así. vamos a hablar un poco porque eso también es muy variable. Esto es el monte de Moreras ya en el 2015. Sí, una foto un poco vieja, pero bueno, ahí vamos a hablar un poco, ya me están preguntando, cuestiones de densidad. ¿Qué pasa con las densidades? Em, Va a ser, como siempre dicen los agrónomos, depende, ¿no? La palabrita Sí. clave. Pero ¿por qué es así? Digamos, esto va a depender principalmente de la frecuencia de precipitaciones que nosotros tengamos. Yo siempre planteo la actividad sin necesidad de riego complementario, porque eso es sumar un costo más a nuestro establecimiento. Partiendo de una base, si después nosotros podemos tecnificar, fantástico, pero si nosotros no tenemos esa alternativa y estamos en una región templada como puede ser provincia de Buenos Aires, bueno, yo tengo que saber que hay densidades de plantación óptimas y otras que no son tan óptimas. ¿Cuál es la densidad de plantación óptima en provincia de Buenos Aires, que también me permite un manejo donde yo pueda entrar entre las líneas y poder hacer la cosecha y demás? Y unas 10.000 plantas por hectárea, puede ser una densidad óptima, ¿sí? Es decir, uno por uno. Ah, ¿Se puede hacer un metro entre líneas y medio metro entre plantas? Sí.
Ahí estaríamos hablando de 20.000 plantas por hectárea. Estamos más jugados porque la planta entra en competencia y ahí nosotros necesitaríamos por ahí lograr niveles de fertilización cada determinado tiempo como para que esa planta no decaiga tanto, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros nos vamos a... Espérenme. Si nos vamos a la pampa, fíjense lo que sería la pampa. ¿Qué pasa en la pampa? Tenemos menos Claro. frecuencia de precipitación, suelos más arenosos, con menos nutrición, con menos fertilidad. Entonces, la planta necesita un espaciamiento diferente para poder tener acceso a todos los nutrientes, ¿sí? Ahí hay una densidad de plantación de 3×3, ¿sí? A ver qué más traigo de fotos. Discúlpame que también seguramente lo vas a decir, estoy media insistente, pero Sí. ¿qué proporción o relación hay de la cantidad que críes de gusanos con la cantidad de alimento que necesitas? Porque ya sé que va a depender de la cantidad que produzca ese monte, pero más o menos para tener una idea. Si me esperás un rato a que termine de contar todo, voy a una filmina que son indicadores productivos, así te Perfecto. deja todos los números para que cuando cerremos le hacemos un monito con esa diapo y te llevas todos los números y ahí charlamos y hacemos cuentas. Fíjense lo que es la densidad de plantación en Misiones, ¿sí? Acá las densidades son mayores. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos más lluvia, porque la tierra por ahí es diferente, ¿sí? Lo que quiero que también vean, no solo en cuestiones de densidad de plantación, es el manejo, ¿sí? No hay árboles, salvo por ahí acá en La Pampa, que son por ahí más tipo arbolito, no hay árboles, como nosotros pensamos a la morera. Y eso es un factor clave también. El monte de Morera se conduce de forma arbustiva y se poda todos los años. ¿Por qué? Y porque no nos vamos a andar trepando a las escaleras para ir a hacer una cosecha diaria de ramas para alimentar a las larvas, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en algo que sea fácil para nuestro manejo diario. Entonces las plantas en general se trabajan en una altura donde nosotros con una tijera de poda podemos ir y podar las ramas. Vimos un poco el tema de moreras. Vamos ahora a ver un poco qué pasa con el local de cría. Yo les comentaba que nosotros no podemos poner las larvas en las moreras y dejarlas ahí, ¿no? Y que se alimenten solitas y todo lo demás. Es una especie, el Bombyx mori, que ya les conté, está domesticado. Si ya vamos a ver fotos después, pero en general las larvas son blancas o blancas con rayitas negras. Imagínense poner una larva blanca sobre una hoja verde. Y la cuestión de los pájaros, ¿sí? O sea, son tipo caviar para los pájaros. Ven esa larva gigante que no tiene posibilidad de camuflarse y obviamente no duraría nada en la planta. Y no solo por una cuestión del ataque de depredadores, perdón, sino también por una cuestión de que ellos necesitan un ambiente determinado para poder desarrollarse sin tener mayores problemas, ¿no? Esperen que ahí se me quedó sin pila el mouse y veo que el chat aparece. Pablo dice, cuando yo era chico en el colegio criábamos gusanos y usábamos cualquier planta, todas sirven, y nos trepábamos a los árboles de la calle para podarlos. Sí, totalmente. Ahora, si vos querés hacer eso a nivel productivo, es imposible. Básicamente por el tiempo que te lleva a diario, porque no vas a criar 100 gusanos, vas a criar por ahí 80.000 gusanos. Y quien por ahí crió alguna vez muchos gusanos se va a dar cuenta que con esos volúmenes de producción, claramente el trabajo diario que uno tiene es enorme y entonces a nivel productivo es insostenible, ¿sí? Acá estamos hablando a nivel productivo. Si uno lo quiere hacer como hobby, fantástico, bienvenido sea y puede usar una planta. Pero a nivel producción, las cosas se manejan distinto por una cuestión de los volúmenes que estamos manejando, básicamente. También producida en jardín de infantes. Sí, sí, o sea, hay mucho recurso pedagógico, didáctico que usa los gusanos de seda como cuando uno hacía la germinación del poroto, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, la charla de hoy es a nivel productivo pensando en producir. Entonces, el galpón o las instalaciones que nosotros tenemos que tener para criar, ¿sí? Tenemos diversos tipos de galpones o espacios para poder criar, porque esto se va a adaptar en función de los recursos que tenga cada productor o cada persona que quiera iniciarse, ¿sí? Es importante que sea un lugar que esté cerrado, protegido sobre todo del ataque de depredadores. ¿Cuáles son los depredadores? Bueno, los pájaros, las ratas, los sapos, los murciélagos que puedan entrar, porque no se olviden que son larvas.
sea que cualquier otro bicho o depredador que ataque otras larvas también puede atacar gusanos. En general son lugares que medianamente una habitación, ven acá que dice unidad productiva es el telaino, ¿sí? El telaino es, ya lo vamos a ver después en esa filmina de indicadores productivos, equivale a 20.000 gusanos y es la unidad que nosotros tomamos para hacer todas las cuentas. Entonces, ese telaino, para que se den una idea, ya lo vamos a remarcar después, lo podemos criar en 25 metros cuadrados. ¿Sí? Eso sería 25 metros cuadrados si estamos en una sola, en un solo nivel. Pero, por ejemplo, si tenemos estantes o camarotes, como ven acá, esa superficie disminuye, porque si tenemos 2 estantes, no vamos a necesitar 25 metros cuadrados, vamos a necesitar 12, 15, la mitad, ¿sí? Entonces, vamos a poder jugar con las alturas y en función de eso, adaptarlo a los metros cuadrados que por ahí tengamos. Otro factor importante a tener en cuenta es de las condiciones ambientales. La idea es criar en todo el proceso productivo a 25 grados centígrados, con un mínimo de 20 a un máximo de 30, como mucho 35 grados, y mantener niveles de humedad entre 70 y 80%. Y a ellos les gusta la humedad. Si hay baja humedad, tenemos que buscar formas de levantarla, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, en este caso de los camarotes de La Pampa, de la foto de la derecha, el piso era de tierra, La Pampa es una zona mucho más seca. Entonces la productora acá lo que hacía era todas las mañanas y todas las tardes mojaba, regaba el piso de tierra para generar un porcentaje de humedad mayor, ¿sí? Fíjense, estos son otros ejemplos de crías en la zona de Jujuy, ¿sí? Acá había un productor que tenía estantes sobre la pared montado, y después hacía crías a piso, ¿sí? Acá tenía todos los gusanitos. Lo que se ve medio blanco, las fotos no son las mejores, pero lo que se ve medio blanco son los gusanitos, y se ve como las ramas, ¿no? Como van poniendo las ramas, que ahora ya después les voy a mostrar cómo es que se alimentan los gusanos. Es decir, como pueden ver, hay varios factores que influyen, pero digamos, no hay infraestructuras tan sofisticadas, ¿sí? Obviamente necesitamos que entre la luz, y si tenemos ventanas para poder ventilar y de esa forma controlar las variaciones de temperatura, bien mejor. Estas son fotos más de laboratorio, que eran de la facultad, ¿sí? En estanterías, eran crías más chicas, pero fíjense acá en la foto de la izquierda cómo criábamos en unas bandejas con marcos de madera. Cuando eran muy chiquititos los criábamos acá en cajas plásticas, después nos mudamos a estas camas de madera. Estas estructuras se llaman rodalinas, ¿sí? Ya las vamos a ver, sirven para que ellos tejan los capullos, no es la única estructura que podemos usar. Estos son productores de emisiones, ¿sí? Tenemos acá galpones grandes, estos están pensados para criar 4 telainos en simultáneo, lo cual es un montón, todas a piso. En la foto de la derecha podemos ver, fíjense, camas, o sea, 2 estantes, ¿sí? Para poder hacer un uso más eficiente de la superficie que nosotros tenemos como galpón de cría, ¿sí? Podemos criar acá arriba y podemos criar acá abajo. Misiones es una provincia donde hace más calor, así que fíjense que en el caso de la izquierda, las paredes están abiertas, ¿sí? Tienen como una media pared de ladrillo y luego tienen todo abierto, todo con alambrado para que no entren roedores ni pájaros, pero estas cortinas son móviles para facilitar la ventilación, o si hay que disminuir temperatura, abrir para que ingrese el aire, lo mismo que la foto de la derecha, que tiene una pared baja, ¿sí? Y después lo mismo, con unas cortinas plásticas regulan el tema de la aireación, como en los galpones de producción aviar, ¿no? Entonces, bueno, cuestiones a tener en cuenta de estas instalaciones. Obviamente, lugar cerrado, ¿sí? Pueden ser galpones que ya tengamos en desuso. Bueno, en el caso de la izquierda se armó un galpón específico para la actividad, pero en el caso de la derecha eran unos boxes de caballo que se readaptaron para poder criar ahí, poner los estantes para los gusanos. Hay gente que a veces tiene alguna habitación en la casa que ya no usa y empieza a criar ahí, es decir, se puede adaptar a diversas situaciones, ¿sí?
a nivel inicial por lo menos. Obviamente después si uno se adapta a la actividad y quiere seguir escalando, eso también lo podemos ir mejorando. Espérenme, que tengo acá una pregunta en el chat. Pregunto si van a proporcionar este material escrito. La charla queda grabada, me parece, ¿no? Eso lo manejan las chicas del Sepia, pero creo que queda Sí, grabado sí, queda grabada. en YouTube, Después la ¿no? subimos a nuestro canal de YouTube. Perfecto. Bueno, y después, cuestiones de implementos, ¿no? Que nosotros necesitamos contar a diario como para poder trabajar en la actividad. Las bandejas de cría o las camas de cría en este caso estaban construidas con cemento, ¿sí? Son paredes de cemento y eso va todo a piso. Alguna carretilla como para poder cargar las hojas de mora, tijeras de podar que son claves para poder podar las plantas en el día a día y alimentar a los gusanos. Esta palabrita se llama termohigrómetro, es un dispositivo que es muy económico, no es difícil de conseguir. Es un aparato que registra temperatura y humedad, que son los dos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer la cría. Bueno, gracias, Fabián. Mira, no sé si es tan lindo, o sea, uno charla un poco así, pero después en el día a día de la actividad hay que ponerle el cuerpo a la situación porque, bueno, no es tan... Es hermosa la actividad y hay algo que por ahí yo no dije, pero no cualquiera cría gusanos de seda, sino que alguien que cría porque realmente se apasiona con la actividad, ¿sí? Es una actividad alternativa completamente y no es para cualquiera en ese sentido, pero los que han criado y se han apasionado por esa actividad son los que perduran en el tiempo, ¿sí? Pero no deja de ser una actividad agropecuaria como cualquier otra. Entonces, esto que por ahí queda tan lindo, a veces tiene un montón de implicancias en el día a día, como por ejemplo, no sé, cayó una helada que quemó las hojas de la morera, entonces tenés que retrasar todo el inicio de tu cría. Llovió, granizó, rompió las hojas, bueno, chau, otro problema. Te bajó abruptamente la temperatura, eso es algo que a los gusanos no les gusta, entonces tenés que andar ahí cortando clavos porque por ahí se empiezan a enfermar, se mueren, bueno, como cualquier otra actividad, ¿no? Tiene un montón de cuestiones detrás. Pero bueno, volviendo a lo del termohigrómetro que yo les comentaba, es un aparato muy sencillo de comprar y es algo que a nosotros nos da una indicación exacta del grado de confort que están teniendo nuestros animalitos, ¿sí? Porque piensen que nosotros somos seres de sangre caliente, entonces podemos regular nuestra propia temperatura, es decir, pero los gusanos no, entonces si el termómetro marca que hoy están haciendo 13 grados, ellos están sensando 13 grados, entonces necesitamos este aparato para poder darnos cuenta de realmente cómo están las condiciones en nuestro local de cría. Cuchillos, bueno, ¿por qué cuchillos? Porque ya vamos a ver ahora algunas fotitos, pero cuando los gusanos nacen son muy chiquitos y como si fuesen bebés, les vamos a tener que picar la comida. Y bueno, una mesa de trabajo, lógicamente, y una mochila pulverizadora que a veces nos puede venir bien para entre ciclo y ciclo hacer las limpiezas del galpón de cría. Bueno, vamos más. Vamos bien hasta ahora, ya hablé del local de cría, hablamos de las moras, ahora voy a meterme con la cría, con el bichito en sí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Si no, sigo. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco de lo que es el Bombyx mori. Bombyx mori es el nombre científico de este gusano de seda que nosotros usamos para criar, ¿sí? Es del orden Lepidóptero. Esto quiere decir que va a atravesar una metamorfosis completa. ¿Esto qué significa? Que es una mariposa, en definitiva, ¿sí? Recuerdan por ahí en primaria cuando uno veía la metamorfosis, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va a atravesar 4 etapas distintas. Primero va a ser un huevito, de ahí van a nacer las larvas, que al cabo de un tiempo van a tejer un capullo en donde van a atravesar la parte de la metamorfosis donde se transforman en pupa, y al cabo de un par de días van a emerger como mariposa, ¿sí? Como si fuese la mariposa monarca, bueno, como cualquier otra mariposa, ¿no? Atraviesan todos estos diferentes estadios. Yo les comentaba que es un insecto que está domesticado hace aproximadamente 7000 años por los chinos, entonces es un insecto que ha perdido capacidades para poder sobrevivir en silvestría, es decir, que si el ser humano no la cría es una especie que se extingue, ¿sí? Y ya van a ver algunas fotitos ahora que les voy a mostrar de por qué pasa esto, y particularmente tiene que ver con el estado adulto como mariposa.
La mariposa no vuela ni se alimenta, ¿sí? Ha perdido esas capacidades por, obviamente, los milenios que ha tenido de proceso de domesticación, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea, los huevitos son muy chiquitos, acá parecen gigantes, pero no, parecen como semillas de amapola, ¿sí? Los huevos se van a incubar por aproximadamente 10, 15 días y de ahí van a nacer las larvas, ¿sí? Que cuando nacen son muy chiquitas, miden 3 milímetros de largo, son muy, muy chiquitas, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darles de comer. Al cabo de varios días, ¿sí? Aproximadamente de un mes, van a terminar teniendo un tamaño de 7 a 8 centímetros de largo, ¿sí? Entonces, obviamente, esta etapa larval, donde nosotros tenemos que meterle mucho al manejo diario por la alimentación, también va cambiando semana tras semana, porque no es lo mismo alimentar larvitas de 3 milímetros de largo que alimentar gusanos, señores gusanos, de 7, 8 centímetros, ¿sí? Al cabo de más o menos 25 o 30 días, como les comentaba, ellos van a dejar de alimentarse, ¿sí? Y van a comenzar a construir el capullo por aproximadamente unos 4 días, y ahí se van a quedar como pupa aproximadamente unos 15 días. Una vez que finaliza esta etapa de pupa, ellos van a romper el capullo y van a emerger como mariposa. Que como les comentaba, la mariposa no se alimenta ni vuela, solamente tiene fin reproductivo, ¿sí? Coloca los huevos y al cabo de un par de días se muere. A nivel productivo, si nosotros queremos trabajar con las fibras y hacer una obtención del filamento continuo, nosotros tenemos que interrumpir el ciclo biológico en la instancia de capullo. ¿Y a qué me refiero cuando digo interrumpir el ciclo biológico? Bueno, que hay que matar las pupas, ¿sí? Antes de que emerja como mariposa. Porque si emerge como mariposa y me rompe el capullo, ese único hilo que conformaba ese capullo va a tener sucesivos cortes y después en el procesado textil me va a complicar un poquito las cosas, ¿sí? Mucha gente no está de acuerdo con esto, es totalmente respetable, se puede dejar que la mariposa salga y hay otra alternativa para trabajar la seda, que no va a ser lo mismo que este filamento continuo, pero también se puede trabajar. Nada en la producción de seda se tira, ni siquiera el polvo que se barre de los locales de cría, porque eso sirve para abonar, sirve para compostar, es decir, no hay nada de desperdicio en esta actividad. Vamos un poco a las fotos para entretener. Algunas fotitos que les traje para que vean un poco cómo se maneja esta especie. Incubación. Huevitos del tamaño, fíjense, este es un dedo humano ampliado. Huevitos del tamaño de semillas de amapola. Las incubamos. Les empezamos a dar de comer a nuestros gusanitos. Fíjense el tamaño que alcanzan acá abajo, ¿sí? Una locura. Al principio les picamos la comida. Acá ya les tiramos ramas enteras, porque les juro que uno no da abasto para darles de comer. Hasta se los escucha comer. Después tenemos la instancia de formación del capullo, ¿sí? Empiezan a generar como una masa laxa de fibras en un inicio, y después van construyendo propiamente su capullo, se van encerrando, construyen de afuera hacia adentro como su casita de protección. Y acá abajo pueden ver. Eso, discúlpame, hay que ponerles esas estructuras que se ven ahí en la diapo para Sí, que hagan el capullo. Ahora les voy a mostrar esa parte. Porque yo las dejaba en las ramas esas de las mismas hojas y digo, por eso debe afectar a la calidad del capullo después para sacarlo. Totalmente. Ahora les voy a mostrar unas fotos de los bosques. Los capullitos y lo que les mostraba de las mariposas o polillas, porque en realidad son de hábito nocturno, que nosotros tenemos. ¿Sí? Fíjense que tienen unos abdómenes, o sea, ¿por qué no pueden volar? Porque tienen unos abdómenes gigantes, ¿sí? Ellas van a aletear y nunca van a levantar vuelo porque son muy pesadas. Y el aparato bucal está completamente atrofiado, ¿sí? Solamente piensen que si hacemos un raconto de todo el ciclo biológico, nosotros solo les damos alimento en la etapa larval. Es decir, acá, todo lo que pasa después es con la energía que ellos tienen de esta etapa. O sea, si nosotros no tuvimos una buena calidad de alimentación acá, no solo vamos a tener mala calidad de capullo, sino que después, en el caso de que uno quisiera producir sus huevos y demás, que no me voy a meter con eso hoy, también impactaría acá, porque piensen que solamente comieron estos 25 o 30 días y con esa energía después terminan de completar todos sus ciclos. Bueno, brevemente porque me refui por las ramas, ya llevamos 1 hora de charla, increíble.
Bueno, básicamente las incubaciones de los huevos las podemos hacer tranquilamente de forma casera, y por eso traje estas fotos muy sencillitas, ¿sí? Donde solamente necesitamos darle humedad, que a veces lo damos con estas tapitas con algodón embebido en agua, para dar un buen porcentaje de humedad, luz, una temperatura de 25 grados, y ahí los vamos a tener unos 10, 15 días más o menos, ¿sí? La gente en general, o al menos desde la facultad, siempre nosotros mandamos los huevos, y uno tiene que hacer el proceso de incubación en la casa, ¿sí? Etapa larval, sí, que yo les contaba que era como muy importante. ¿Por qué? Porque es la única etapa donde ellos se van a alimentar para después hacer todo lo demás que tengan que hacer de su ciclo biológico. Entonces, acá hay que tener en cuenta que cuando ellos son chiquititos, nosotros vamos a tener que adecuar el alimento a ese tamaño que tienen, es decir, vamos a picar esas hojas de mora. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero al ser chiquitos, los volúmenes de picado no son tan elevados. Y cuando están grandes ya les podemos dar las ramas enteras. Ellos se alimentan entre 3 a 4 veces por día. Son como nosotros, ¿bien? Tienen desayuno, almuerzo, merienda. Al principio por ahí con 2 alimentaciones por día, cuando son chiquitos está bien, pero cuando ellos están en esta quinta edad, que son tan voraces, hasta le podemos dar 6 veces, ¿sí? Si nosotros vivimos ahí en el mismo establecimiento, eso nos simplifica mucho las cosas, y así también aceleramos un poquito el ciclo biológico, porque ellos cuanto más rápido llenen sus glándulas de seda, más rápido van a empezar a tejer. Otro de los factores que tenemos en esta etapa larval tiene que ver con los cambios de cama, es decir, limpiar el lugar donde estamos criando, y siempre, como siempre hablamos en todo el ciclo, el tema del control de las condiciones ambientales. Esta temperatura de 25 es la ideal, y la humedad que mínimo un 60-70% tiene que estar. Fíjense, alimentación. En producción, en general se cosecha temprano a la mañana y a la tardecita, ¿sí? Se cosechan parvas de ramas que se guardan en unos lugares más dentro del galpón de cría, o en un espacio que tengamos sin ventanas, ¿no? Que nos permita mantener la humedad de las hojas, y después se les va dando. A la derecha tenemos como hojitas, o sea, ramas que se están deshojando para picado, y a la izquierda tenemos una de las productoras dando ya las ramas directamente, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo estas crías así masivas a piso, que estos son larvas de cuarta y quinta edad, que es decir, que esas son grandes, ellos siempre buscan el alimento fresco, entonces van a ir trepándose a las ramas nuevas y van subiendo, ¿sí? Acá en este caso no se hace cambio de cama, porque una vez que se termina, se va apilando todo eso, cuando ellos suben a las estructuras de embosque, que ahora vamos a ver, cuando se terminan de subir todos los gusanitos, simplemente todos esos restos de ramas, que son una pila de ramas, ¿no? de los últimos días de alimentación, se agarran con un tractor, se tira, se saca del galpón de cría y se puede compostar perfectamente, ¿sí? Si nosotros estamos criando en camas más chiquitas y demás, ahí sí tenemos que apuntar a los cambios de cama, que es simplemente limpiar un poco los restos cada determinada cantidad de días. Me preguntan si existe canibalismo. No. Están tan domesticados que a veces vos los ves uno encima del otro y es como que no se dan cuenta que el otro está encima de uno. Es increíble, pero no tienen ni siquiera como esa cuestión de, obviamente sí, hay que darles un espacio mínimo para que puedan tener un buen desarrollo, pero si uno los tiene todos apiñados en un lugar, no, son totalmente inofensivos incluso entre ellos, ¿sí? Porque no tienen relaciones de jerarquía, básicamente. Entonces, bueno, simplemente para que vean en este gráfico, ¿sí? Cómo es este consumo de hojas. Cuando ellos son muy chiquititos, es decir, los primeros días, 10 días que están como larva, del total del volumen de hojas que van a consumir en ese mes de larva, solamente consumen el 2%. Y fíjense que el 88% del volumen total a nivel productivo de hojas que consumen se va a dar en el quinto estadio, es decir, en los últimos 10 días de cría. Son herbívoros, exactamente. Pero podría ser, o sea, el tema de que sean herbívoros, podrían tener algún tipo de, no sé si de canibalismo, pero sí
de agresividad y de poder dañarse entre ellos como puede existir en otras especies, ¿no? Pero acá no hay jerarquías, no hay nada de todo eso, es parte de su proceso de domesticación. Acá tenemos, en esta tablita de acá abajo, más o menos la cantidad de hojas que va a consumir ese telaino, que hoy me preguntaban, igual yo después lo tengo en otras filminas, pero para que se den una idea, ese telaino, es decir, esas 20.000 larvas que yo voy a estar criando, en ese mes que están como larva, van a terminar consumiendo un promedio de 500 kilos de hoja, sin pesar la rama. 500 kilos de hoja, nada más. Es una locura. Esperen que no sé por qué no me pasa. Y lo que hablábamos recién de los cambios de cama es, son prácticas que se hacen, por un lado, para ajustar las densidades de cría, ¿sí? Cuando son muy chiquitos yo los puedo tener en un tupper así chiquito, pero obviamente cuando están en quinta edad no los voy a tener en este tamaño, ¿no? Porque obviamente crecieron como 9.000 veces su tamaño. Entonces cada tanto voy a tener que hacer esos pasajes a espacios mayores, y también se hacen estos cambios de cama cuando hay acumulación excesiva de restos de material verde, porque eso, toda esa materia verde que ellos no consumieron, más las deyecciones que ellos tienen, obviamente favorecen a que el ambiente esté mucho más húmedo, y eso es una incidencia al ataque o la prevalencia de patógenos, porque obviamente ellos también se enferman, ¿no? Y atado a esto, algo que es muy clave en la producción es que todo lo que tiene que ver con la parte de limpieza y de desinfección y todas las medidas de higiene que nosotros tengamos son a nivel preventivo. Es decir, si un gusano se me enferma, no voy a ir con una inyección a darle un antibiótico, eso no existe en esta producción, sino que todo el manejo sanitario que tenemos que hacer es preventivo, no hay otra, ¿sí? Si nosotros tenemos gusanos enfermos, lo único que tenemos que hacer como alternativa es descartarlos, aislarlos, sacarlos fuera del galpón de cría para evitar que ese contagio siga perpetuándose. Lo interesante es ver que no tienen enfermedades que se puedan transmitir a otras especies domésticas ni a nosotros, es decir, no hay enfermedades zoonóticas de por medio. Es fundamental no usar insecticidas en el lugar donde estamos criando, ni siquiera ponerse repelente para mosquitos, ¿sí? Si lo hacemos tiene que ser afuera, por una cuestión de que son insectos, entonces también son sensibles a eso. Los principales problemas de mortandad se deben al mal manejo, ¿sí? A cómo nosotros hacemos los manejos diarios en la actividad. Y el restante, lo que yo les comentaba con el tema de los pesticidas, ¿sí? De todo lo que son agroquímicos que nosotros por ahí tenemos en producciones vecinas. Y obviamente entre ciclo y ciclo de actividades, y cuando yo terminé, coseché los capullos, ya terminé esta tanda de actividad, yo ahí debería hacer una desinfección completa del local de cría, ¿sí? Que se hace con lavandina, básicamente. Antiguamente se usaba formol, ¿sí? Algo altamente riesgoso. Eso por suerte se prohibió, y hoy en día se sabe que con lavandina al 50% ya estaríamos manteniendo las condiciones óptimas para iniciar un nuevo ciclo de cría. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí, perfecto, interesantísimo. 500 kilos de hojas, ¿qué volumen aproximado es? ¿O cuántas plantas de X tamaño lo aportan? Para tener una idea. Pablo, te respondo eso en breve cuando pase a la diapositiva de indicadores productivos. Termino con la parte del ciclo, ¿sí? Para poder terminar de entender esto, y después vamos a indicadores. Yo les comentaba que había una instancia después que era del embosque, ¿sí? Que es el momento en el cual ellos dejan de alimentarse y pasan a formar los capullos, ¿sí? Para eso, ellos como que empiezan a mirar hacia arriba, es como el indicador que tenemos muy sencillito, y empiezan a emitir hilos tenues de seda. Siempre hay uno que es como que también es como una larva vigía que se adelanta, y ahí es cuando nosotros tenemos que colocar los bosques. Ahora, ¿qué es un bosque? Son las estructuras donde las larvas comienzan a tejer el capullo y se colocan directamente sobre las camas de cría, ¿sí? Tenemos distintos tipos de bosque. Lo importante a tener en cuenta es que estos bosques lo que deberían es por lo menos brindar 3 puntos mínimos de sostén, y cada bosque va a tener sus características que van a impactar también en lo que es la calidad de los capullos. Y obviamente
Si logramos tener un bosque que nos sea más fácil de manipular, o que nos facilite la cosecha de los capullos, o que no sea caro y que nos pueda durar en el tiempo, bienvenido sea, ¿sí? Por eso yo les traje dos estructuras. La de abajo se llama rodalina, ¿sí? Que son unas varillas plásticas, y la de arriba son ramas, ¿sí? Ahora, obviamente la calidad del capullo acá en la rodalina es mucho más uniforme. Y es mucho más fácil cosechar esos capullos, y es mucho más fácil desinfectar estas rodalinas porque las sumergimos en agua con lavandina y con eso simplificamos todo. No es lo mismo en el tema de las ramas, ¿sí? En las ramas ellos van a empezar a apoyarse en distintas partes de los tallos y demás, entonces los capullos van a ser deformes. No quiere decir que no los podamos usar, pero la calidad disminuye y para determinados procesados textiles eso también va a modificarse. Entonces, obviamente, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Otros tipos de bosques, ¿sí? Fíjense acá en situaciones productivas más grandes, ¿sí? Estos se llaman marcos japoneses, se bajan y los gusanitos simplemente se suben. Eso se da en Brasil. Algo similar, pero mucho más casero, tenemos nosotros en nuestro país con los maples de huevo, que funcionan muy bien. La única contra que tienen es el tema de la desinfección, por lo cual sería ideal rotarlos cada 2 ciclos de cría. Unas fotitos rápidas de la construcción del capullo. Esto es lo que pasa en un inicio. Si vamos al día siguiente, por ahí ya tenemos esta borra que recubre al capullo. Después los vamos a ver medios como suspendidos, pero ellos ya están formando su capullito y por ahí al cuarto día ya cada vez que lo vemos menos, ¿no? Porque se van enroscando. ¿Y qué es lo que encontramos adentro del capullo al cabo de un par de días? Esto, ¿sí? La corteza, que es el capullo en sí, la última muda, es decir, de cuando pasa de larva a pupa, y esta es la pupa, ¿sí? Que este es el estado como de quietud aparente donde sigue atravesando su proceso de metamorfosis para después transformarse en mariposa. La cosecha de capullos se hace en un determinado momento también, ¿sí? Nosotros podemos tener desde el día 1 que se hace el inicio del capullo, que vemos que la mayoría ya están tejiendo sus capullos, a partir de ahí nosotros deberíamos contar 7, 8 días y ahí sí cosechar los capullos. Antes de que en ese día 15 nos nazca la mariposa, ¿sí? Porque ahí ya nos abre los capullos y ahí ya no podemos procesarlo para filamento continuo. Y básicamente, ¿cómo nos damos cuenta que esos capullos están maduros para cosechar? Bueno, por tacto, así los vamos, además de los días, los vamos a ir tocando, si están duritos, y si agarrarlos, los agitamos y hacen como un ruidito, yo siempre digo como si fuese un huevito Kinder, ¿no? Que la pupa está formada, ahí nosotros ya podríamos cosecharlo. Les voy a dejar esto, no me voy a meter mucho, pero para que vean un poco el tema de todos los factores que influyen en la cosecha de los capullos y en la calidad de los mismos, ¿sí? O sea, por un lado el control de las enfermedades, otro punto clave es la nutrición, es decir, el alimento que nosotros le damos, y el otro, el ambiente, ¿sí? Todo este combo del manejo hace que nosotros después podamos tener capullos excelentísimos o capullos un poquito más mediocres, ¿sí? Y algo que acá por ahí no está, que sí también es muy importante, la genética con la cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Como todo. Vamos a la filmina que me estaban preguntando, creo que desde el inicio, ¿sí? Los números, que todos queremos los números. Bueno, acá están los números. Vamos a ir de a poco y cualquier cosa ustedes me van preguntando. Dijimos que un telaino son 20.000 huevos o larvas, ¿sí? Ese telaino nosotros lo vamos a poder criar y cosechar esos capullos aproximadamente en 45 días, desde que incubamos los huevos hasta que la larva forma el capullo y nosotros podemos cosechar. Discúlpame que te pregunte, porque, o sea, yo cuando crié los gusanos tenía un ciclo anual que coincidía con el periodo, digamos, la emergencia del huevo con la brotación de las moreras. Sí. ¿Se pueden guardar estos gusanos de alguna manera para evitar que los huevos nazcan? Los huevos se pueden guardar, pero no es un tema que voy a hablar hoy porque si no estoy 5 horas acá charlando. Y me van Pero a digo, matar. ¿se pueden hacer, incubar para hacer nacer en un determinado momento? ¿Sí? ¿O hay una cuestión que ya con la temperatura No, se nacen? almacenan en frío los huevos. Ah, está. Sí.
Bien. sí, vos podés controlar todo, pero eso es como una clase paralela, Sí, digamos, total, porque total. todo lo que es producción hay que meterse con temas de la diapausa y cuestiones propias de la especie. Perfecto, perdón. Em, Sí. pero sí, o sea, lo ideal es guardarlos en la heladera para que vos decidas cuándo sacar esos huevos y Claro, vos decidas cuándo incubar. No hablo de todo eso, ¿por qué? Porque en general yo soy partidaria de, está todo bien con la autoproducción de huevos, pero también eh, no es por haber estado tantos años en la facultad, sino porque, digamos, la facultad siempre trabajó en lo que es la parte genética para tener siempre huevos de calidad y sanidad garantizada. Entonces, el productor no debería focalizarse en hacer todo, incluso la producción de huevos, sino decir, bueno, como cualquier productor agrícola, ¿no? Voy y compro las semillas, acá es lo mismo. Voy, compro los huevos, incubo esos huevos, me dedico a hacer la producción, cosecho los capullos y con eso veo si después quiero comercializar el capullo o procesarlo en fibra. Meterse bien. con la parte de reproducción es un capítulo aparte que lleva mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la consanguinidad. Entonces, el que lo quiera hacer, bienvenido sea, pero bueno, tiene sus limitantes. Bien, volviendo a los números. Entonces, dijimos 45 días desde que yo incubo esos huevitos hasta que yo tengo el capullo para poder después cosechar y ver qué hago después con los capullos. Ese telaino yo lo voy a poder criar en 25 metros cuadrados de superficie efectiva. ¿Qué significa efectiva? Que mis gusanos en quinta edad, que es cuando tienen el mayor tamaño, van a necesitar esos 25 metros cuadrados, ¿sí? A eso hay que sumarle un pasillo, un lugar para poner una mesa, ¿sí? Es decir, 25 metros son los que van a ocupar ellos. Después lo que sumemos nosotros para poder movernos en ese galpón de cría. Esos 25, como yo les comentaba, si tengo 2 estantes, bueno, no van a ser 25 metros cuadrados, sino que van a ser la mitad. Ese telaino me va a consumir 500 kilos de hojas frescas, sin pesar la rama, ¿sí? Y ahí está lo que me preguntaban, bueno, ¿cuánto me rinde una planta de mora? Bueno, de una planta de mora yo puedo sacar entre 300 a 500 gramos de hoja por corte por ciclo, ¿sí? Entonces ahí yo más o menos, si sé, pues, siempre uno puede tomar como la medida más conservadora, ¿no? Si yo sé que una planta a mí me da 300 gramos de hojas, bueno, y quiero criar tantos gusanos, o sé que un telaino me consume 500 kilos, bueno, ¿cuántas plantas voy a tener? Empezamos a hacer las reglas de 3 simples, y ahí podemos sacar y tener una relación de cuántas plantas yo necesitaría para darle de comer a un telaino, ¿sí? Y después pienso la densidad de plantación en función de la región en donde esté, cuál sería la mejor. Ahora bien, ese telaino a mí me va a dar entre 20 y 30 kilos de capullo fresco, ¿sí? Dependiendo del manejo, cómo estuve, dependiendo todos los factores que estuvimos viendo, la alimentación, la genética, cómo yo los cuidé y demás. Por eso tenemos tanta variabilidad. Pero ese capullo fresco, nosotros los tenemos que secar o mandar al freezer o lo que sea como para poder interrumpir ese ciclo biológico. Lo ideal es secarlo. De esa forma yo ya puedo almacenar ese capullo a temperatura ambiente para después comercializarlo o procesarlo. De esos 20 o 30 kilos que yo tengo de capullo fresco, al secarlo, a mí me queda un 40%, que es lo que nosotros llamamos capullo seco. Es decir, que un telaino a mí me estaría rindiendo más o menos 10, 12 kilos de capullo seco, ¿sí? Que es en definitiva lo que yo voy a poder vender o procesar. Y ese telaino, esa cantidad de capullos que yo coseché, si yo las proceso para sacar la madeja primaria de filamento continuo, me estaría dando alrededor de unos 3, 4 kilos de seda cruda, ¿sí? Esos son más o menos los valores. ¿Entendió? Hay que sentarse a hacer cuentas, pues obviamente, ¿no? Pero esos son los indicadores que uno puede tomar como referencia para poder después sentarse y hacer números en función de los espacios que no. Siempre cada situación es muy personal, ¿no? A veces algunos pueden tener una limitante de superficie física, otros por ahí de una limitante económica, o sea, en función de cuál es la limitante principal que tenga yo, voy a hacer esos números, digamos. Bueno, sigo brevemente, porque ya veo que son 11:30.
Esto es básicamente el procesado principal que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que yo les comentaba del hilo continuo, donde nosotros tenemos que partir de capullos de buena calidad, es decir, que estén enteros, y la otra alternativa que tiene que ver con los capullos de segunda o todo lo que es descarte para trabajar el tema del vellón. ¿Cuánto tiempo dura la cría? Bien, me preguntan ahí. Vuelvo para atrás un segundito. Un telaino, yo lo crío desde la incubación hasta la formación del capullo en 45 días. ¿Sí? Vuelvo acá. Estos son los dos principales procesos textiles que yo puedo hacer, el devanado o el vellón. ¿Ok? De nada, Pablo. Estas son las dos alternativas. Si yo parto de capullos enteros de excelente calidad, obtengo este filamento continuo, y si no, puedo trabajar este procesado. No me voy a meter con eso porque también es otra clase más. Simplemente, como últimas filminas, hablar un poquito del tema de la comercialización, que también es algo que siempre preguntan. Ya les comenté que todo lo que se produce en el país queda a nivel nacional, todavía no se apunta a un mercado exportador. Eventualmente, si hubiese más productores que quisieran exportar, se podría juntar volumen y ver qué posibilidades hay de eso. Toda la demanda es interna, apuntamos a un nicho de mercado particular. No se olviden que es una fibra de lujo que tiene altos costos productivos, entonces obviamente después no es que uno sale a venderlo tan fácilmente. La comercialización es completamente informal, ¿sí? Los canales de venta hoy en día son las redes sociales, el boca a boca. Esto es algo que buscan mucho artesanos, diseñadores, ¿no? que se dedican a trabajar con fibras de lujo, que en general muchos emprendedores, productores de seda tienen perfiles en redes sociales, entonces la comercialización es directa entre ellos. Eso hace que también a nivel de organismo público no tengamos un registro de productores, porque hay muchos que entran un tiempo, después salen, sí, es muy variable el tema de la cantidad de personas que crían. Y por supuesto, al ser completamente informal y a apuntar a un nicho de mercado, no hay un precio de referencia único también, ¿no? Hay valores, hay rangos, pero cada uno comercializa en función de los precios y de los costos que saca, y está en función del comprador aceptar o rechazar esos valores, ¿sí? Y por último, sí, ¿qué me iba a hablar? Hay un micrófono abierto, me parece. Y por último, para dejarles como algunas reflexiones, que igual esto es una apreciación personal por ahí de los últimos años de trabajo, ¿cuáles son los cuellos de botella que nosotros como país tenemos hoy en día? Por un lado, el tema del acceso a material genético en cantidad y en calidad, me faltó poner ahí, ¿sí? No hay muchos centros que se dediquen a la producción de huevos, entonces hay mucha autoproducción de huevos. Eso hace que no tengamos una calidad de seda que digamos, bueno, sí, podemos hablar de buenas calidades, porque lo que pasa en cada productor, ¿viste? O sea, son cosas que quedan como tranquera adentro. Por otro lado, la falta de técnicos capacitados en el área para acompañar a los productores. No hay muchos que sepamos de la seda, entonces eso limita mucho porque hay mucha gente que está entusiasmada y que quiere criar y que está en distintos puntos del país, y las capacitaciones virtuales están buenísimas, pero después en algún momento uno tiene que hacer un acompañamiento en el territorio con la persona para ver qué está haciendo bien o qué cosas no está haciendo bien y se pueden mejorar, ¿sí? O sea, eso es algo que también está faltando. Otro cuello de botella es la tecnificación del procesado textil, ¿sí? Hay mucha máquina muy artesanal, entonces esto hace que todo lo que es procesado textil insuma grandes cantidades de horas hombre, ¿sí? Por ende, cuando uno tiene que anexar esas horas hombre a los costos productivos, obviamente ese valor se incrementa mucho para la venta y hace que sea un producto muy caro. Y el tema de los canales de venta, ¿sí? Esta informalidad que es propia muchas veces del sector de las fibras textiles, que por ahí no son las tradicionales, hace que también a veces los productores que están muy metidos tierra adentro les cueste mucho la comercialización porque no llegan a los potenciales clientes o consumidores, y viceversa, hay mucha gente que no sabe con quién contactarse para poder hacer la compra de la fibra, ¿sí? Y bueno, no los entretengo más, simplemente era tratar de darles un pantallazo. Me excedí un poquito, ¿sí? Porque la verdad es que es un mundo, bueno,
para mí es muy apasionante, pero más allá de que sea un mundo muy apasionante, hay un montón de cosas que implican la producción que obviamente en 1 hora y media es imposible responder. Lo único que espero es que se hayan llevado algún pantallazo, por lo menos, de cómo es todo este mundo de la sericultura. Y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer, tanto ahora como también por mail, que ahí les dejo mi contacto. Así que bueno, les agradezco el haberse conectado. Y obviamente las preguntas que quieran estoy acá para responder. Muchas gracias, Samantha. Yo tengo una pregunta vinculada. Dijiste que había un mercado informal, pero Sí. una idea de precio. El kilo de capullo hoy en día, todos los precios se manejan en dólares, sí, pero para que Sí, te me des una idea, imagino. sí, bueno, vale la aclaración, pero esto ya viene de antes de toda la situación actual económica. Siempre los precios acá de la seda se manejaron en dólares, pero rondan aproximadamente entre los 40 a 70 dólares el kilo de capullo seco. Perfecto, gracias. No, de nada. Ahí me pregunta Guillermo si existe la posibilidad de emplear dietas artificiales para alimentar a las larvas. Sí, existe. China es un país de los cuales los usa. La verdad es que en nuestro país no lo tenemos, y lo curioso de todo esto es que luego de 7.000 años de domesticación, todavía no se ha logrado dar con una dieta que produzca capullos de excelente calidad. De hecho, la dieta artificial se usa por ahí para adelantar los periodos de cría. Se le da a las larvas en las primeras edades, pero después se comprobó que sí o sí tienen que comer hoja de morera fresca para encapullar y dar capullos de buena calidad. Y la dieta es muy cara, porque se tiene que liofilizar todo, entonces eso tiene altos costos a nivel productivo. Podemos comprar huevos en la facultad, sí. Ya les pongo acá el mail para que se puedan comunicar con la Más o facu. menos tenés idea del precio, ¿eso se vende por telaino, se vende por cantidad de huevos? ¿Cómo es? Se vende por telaino. Em, y los precios estaban, creo que, alrededor de entre 20.000 y 26.000 pesos el telaino, me parece. Tienen que consultar a la facu ahora porque yo estoy con licencia, así que no estoy encargada de la venta. Daniela, ¡ay, mira qué lindo, Daniela! Un gran cariño, sí me acuerdo de vos. Hemos tenido tantísimos alumnos, pero sí me acuerdo de vos. Qué bueno verte por acá. Una unidad productiva rentable, ¿de cuántos gusanos es? Depende de dónde estés, depende de cuánto puedas criar, ¿sí? Así que no hay una unidad que te pueda decir esto es la unidad que vos deberías criar para obtener renta. Pero mínimamente deberías estar en condiciones de por lo menos criar 1 o 2 telainos, o sea, por lo menos hacer unos 6 telainos por año, como para poder generar una renta, un ingreso. Ojo que es una actividad complementaria, ¿sí? No vamos a poder vivir netamente de la seda. ¿Cómo se corta el ciclo de la pupa antes de que evolucione a mariposa? Freezer, podés matar por freezer, y si no, con estufa de secado a 60 grados. Se tienen que secar por aproximadamente unas 6 horas en estufa a 60 grados, es decir, un horno, sin levantar mucho la temperatura para no dañar a la fibra. Y de esa forma deshidratás a la pupa, y la ventaja que tiene contra el freezer es que lo puedes almacenar a temperatura ambiente sin mayores problemas. Gracias, Marcos, por estar ahí presente. Gracias por tu mensaje. ¿Queda alguna otra pregunta más? Bueno, la verdad que fuiste muy clara, excelente presentación. A ver ahí, y ahí aparece un mensaje nuevo. Muchas gracias, puso Pablo. Voy a dejar de compartir, así salgo un poco y veo caras. ¡Ay, ahí veo a Daniela! ¿Cómo están? Qué alegría ver exalumnos. Sí, siempre me quedaron muy buenos recuerdos del curso, y siempre me acuerdo que no sé qué macana nos habíamos mandado con mi grupo. Se nos murió todo un cajón de gusanos, empezaron a vomitar y a tener diarrea, me parece. Creo que algo con las hojas, si no me acuerdo si no las habíamos secado muy bien. Muy bien, Y, sí, puede ser. sí. Bueno, Pero pero después, en el aprender haciendo está la forma de poder ir puliendo esos errores, ¿no? Obviamente, así como ustedes trabajaron en la actividad, como en la cría a nivel pedagógico, ¿no? Dentro, como alumnos de la facultad, esas son cosas que también le pasan a los productores, pero claro, pasan en cualquier ámbito de la parte agropecuaria, ¿no? Algunas cosas uno siempre se nos escapa del manejo, y siempre hay
factores extra que no podemos controlar, que son del ambiente, de un montón de cuestiones, que lamentablemente es así, elegimos esta profesión hermosa, pero que tiene sus vaivenes y sus múltiples factores que ya nos escapan y no los podemos controlar. Ahí pusieron algo en el chat. Por lo que veo, Dice, sí, el cuello de botella es la comercialización. Sí, sí, Eh, realmente creo que es eso, veo el problema ahí, ¿no? más que la La producción. comercialización, la tecnificación del procesado textil. Porque hoy en día hay demanda, pero cuando uno pasa los precios de cuánto está el hilado, la gente no compra porque le parece muy caro. Y obviamente si uno tuviese una maquinaria, no me refiero a una maquinaria a nivel industrial, a nivel algodonera, pero sí una maquinaria que fuese de una tecnología media, donde uno pueda reducir las horas hombre de trabajo que lleva detrás del procesado de la fibra textil, los costos productivos descenderían bastante y podría ser una fibra mucho más competitiva en el mercado de fibras que hoy en día uno maneja. Entonces ahí por ahí vos pasás el precio de la madeja y por ahí la gente te lo compra. La demanda está, lo que pasa es que los costos de producción hoy en día son muy elevados. Una última pregunta. Sí. ¿Hay grandes productores? ¿O esto Sí. semi-artesanal, por lo que No. veo? Ninguno, y eso es algo que hablé al inicio de la charla, nadie se va a hacer rico criando gusanos de seda y no se pretende que solamente sean establecimientos dedicados exclusivamente a la actividad de seda, sino que Sí, sea una alternativa complementaria a lo que obvio, uno ya obvio. tiene. Entonces todos los productores que se dedican a la seda no son grandes productores, ¿sí? Y sobre todo porque también tenés una carga de mano de obra que también es intensa en esa etapa larval, que hace que obviamente vos tengas que tener como un manejo un poco más controlado. Pero esto pasa no solo acá en el país, sino a nivel Latinoamérica No, y el en otros mundo, el países. mundo, ¿no? India es uno de los principales productores con China y son todas pequeñas fincas, ¿no? Lo que pasa es, no sé, ellos son 40 millones de indios que están criando y dedicados al mercado de la seda. Entonces obviamente tienen un volumen de procesado y de comercialización que hace que la seda sea barata por una cuestión de volumen, lo mismo que hace China. Nosotros estamos en una realidad completamente distinta desde ese punto de vista. ¿India o China son los principales productores? Los dos. India es el primero, y la India es el segundo. La única diferencia es que China abastece el mercado internacional y la India solamente todo lo que producen de seda es para consumo interno. La India no exporta seda, pero es por una cuestión cultural de que ellos visten seda a diario. Entonces va todo, de hecho ellos eran compradores de China, China les empezó a aumentar el precio, a ellos no les era rentable y empezaron a producir en mayor volumen para abastecer el mercado interno. Es algo muy loco lo que pasa en India. Así es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta antes de cortar con la transmisión, que quieran aprovechar que está Samantha conectada. Bueno, si no, les agradecemos a todos que hayan participado y especialmente le agradecemos a Samantha que haya colaborado para esta jornada. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias a ustedes por Gracias, estar ahí saludos. conectados. Hasta Ah, luego. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Luego. Gracias. chao.